Esto es Sonido Cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, ¿qué te puedo decir? Con Alejandro Kaufman. Las palabras están en disputa. Siempre las palabras están en disputa y el lenguaje es una disputa por los significados. ¿Por qué quieren decir las palabras? No podemos usar las palabras discutiendo todo el tiempo su significado. Las palabras están hechas para que las podamos usar. No, si estuviéramos todo el tiempo discutiendo el significado de las palabras, no podríamos hablar. Hay una utilidad que tienen las palabras, un carácter instrumental. Si yo digo voy a tomar agua, y bueno, necesito tomar agua, y eso lo tengo que hacer ahora porque tengo sed, no tendría sentido en ese momento discutir qué es la sed, qué es el agua, qué es el mundo. Esa es la tensión que hay entre pensamiento y acción. En la acción se realiza, hay una realización. Mientras que en el pensamiento la realización se detiene, como estamos haciendo acá, ahora que conversamos. No estamos actuando, no estamos actuando en el sentido instrumental de tomar agua, por ejemplo. Estamos actuando en otro sentido. Claro, siempre hablar es actuar, pero hay una diferencia que uno puede hacer entre pensar y actuar. Ahora, el problema es cuando las palabras se nos vuelven extrañas, cuando las perdemos, cuando nos expropian las palabras, cuando nos las quitan. Y eso ocurre deliberadamente, no es por accidente, ni se puede tener ingenuidad con respecto a eso. Cuando el poder quiere explotarnos, quiere extraernos nuestra vida, nuestro tiempo, la riqueza compartida de la sociedad, cuando el poder se solaza en la injusticia, en la desigualdad, en la asimetría, entonces necesita que las palabras no nos dejen pensar eso. Necesita que las palabras se conviertan en velos, en muros, en algo oscuro, en algo que no nos permita imaginar una diferencia respecto de lo que está sucediendo. Necesitan que las palabras naturalicen la injusticia, la desigualdad. Y bueno, y eso está ocurriendo. No es que eventualmente no haya sucedido siempre, pero hay momentos en que se produce una mayor oscuridad. Por eso se usa esa metáfora de la oscuridad, tiempos oscuros o tiempos difíciles. Esos son los tiempos en los que estamos, tiempos oscuros y difíciles, donde el entusiasmo, la vitalidad se asocia con la depredación. Entonces estamos contemplando cómo nos vienen a devorar. Y cuando nos vienen a devorar, necesitan que nos quedemos en quietud, esperando la dentellada, esperando ser tragados por una boca codiciosa, que no tiene ningún límite para todo lo que desea apropiarse. Y entonces lo que necesita y le conviene es que no pongamos resistencia, que no huyamos, que no nos debatamos en movimientos defensivos. Necesitamos estar como en un estado de ensueño, como dormidos, en ese tipo de quietud. Para la depredación, la comida tiene que estar en el plato. Nosotros somos también seres que comemos y discutimos qué comer, pero siempre que comamos algo, es algo que va a estar en un plato y no se va a mover, no se va a ir del plato corriendo. Por eso en los dibujos animados siempre estaba el chiste de que la comida se mueve, está viva, huye, conversa con quien se la va a comer. Hay una cierta piedad de la niñez hacia matar animales que proviene de los cuentos infantiles y de las historietas y de los dibujos animados, ¿no? Es decir, emerger la conciencia de una vulnerabilidad, de una debilidad, de quien es objeto de un acto de depredación y de ser devorado, ¿no? Ahora,
Cuando perdemos las palabras, una de las cosas que hay que hacer es restituirlas, es recuperarlas. Es por lo menos tener conciencia de que estamos perdiendo las palabras. Eso es lo que nos está sucediendo. Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Se nos repite hasta el hartazgo que hay un estado de hartazgo. Pero eso no es cierto. No es cierto que estamos en un estado de hartazgo. ¿Hartazgo de qué? ¿De qué puede tener hartazgo una persona que es jovencísima? Puede sentir eso porque se le está diciendo todo el tiempo que ese es el estado de ánimo. No. Cuando las palabras son apropiadas, no son simplemente mentiras. Ese es un problema que tenemos. Suponer que algo es verdad y si no es verdad es mentira y si no es mentira es verdad, de una manera dual, binaria, como dos opciones. No funciona así el lenguaje. Funciona también por cómo se naturaliza y se repite algo y se vuelve verdad porque se lo repite. Esto es algo que muchos lo sabemos, porque se nos dice, ¿no? Repetir y repetir una mentira. Pero no importa si es mentira o no lo que se repite. Cuando algo se repite y se repite y se repite, y entonces no nos deja pensar, no nos deja ver si hay otras opciones, se convierte en una mentira. Una verdad se puede convertir en una mentira si se repite y se repite y se repite. Eso pasa en las sociedades, incluso cuando se repite demasiado, palabras identitarias o palabras comunitarias que pierden su sentido. Eso pasa con palabras muy valiosas como patria o como fraternidad o como incluso justicia. Se repiten. Es lo que pasa con la ritualización de las palabras. Cuando algo se vuelve ritual y solo queda en el gesto y entonces lo repetimos todos los días, nos olvidamos de lo que significa. Ese es un problema de la vida social, el olvido de lo que significa algo porque se lo repite. Necesitamos repetir gestos olvidándonos de lo que significan. Todos los días nos levantamos y tomamos el desayuno o hacemos tal o cual cosa de un modo repetido, pero por eso nos aburrimos, por eso nos hartamos. El hartazgo es algo que tiene que ver con la plenitud, es decir, con la saciedad. Nadie está harto de sufrir, nadie está harto de la carencia, nadie está harto de tener hambre. No sé, se ha usado la palabra con su significado contrario, por ejemplo. Es un ejemplo importante ese. En el diccionario, harto significa cuando estamos llenos. La palabra hartazgo, que nosotros en nuestro castellano rioplatense o argentino no la usamos mucho. Si lo vemos en la literatura o en la lengua castellana, vamos a encontrar que decir que estoy harto, me harté de comer chocolate, ¿no? Es una palabra que nosotros no la usamos mucho en ese sentido. Entonces nos hemos habituado a confundirla con cansancio. Pero el cansancio también es una palabra que se puede usar cuando uno está en un estado de integridad, cuando tiene energía, cuando tiene plenitud. En ese sentido no es tan diferente el cansancio del hartazgo. O sea, es estar lleno, es estar en un estado de posesión, en un estado vital, no es estar mal, digamos así. Entonces, el hartazgo se confunde también, para poder decirse de ese modo, con el malestar. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el malestar sí puede ocurrir por carencia, por injusticia, por infelicidad. No, uno no tiene malestar por estar lleno. Estar lleno puede producir un malestar, pero el malestar no significa estar lleno. O sea, yo me como unas pastas un domingo, ¿no es cierto? Y después me duele la panza. Eso es estar lleno, no es tener hambre. La panza puede doler por tener hambre. Así es el mundo. Una misma palabra puede significar cosas contrarias, ¿no? Me puede doler la panza por hambre o por estar lleno. Ahora, desde el punto de vista de la justicia, no vamos a confundir esos dos dolores. No vamos a confundir estar lleno con tener hambre. ¿A quién le interesa confundir eso? Al que se beneficia de que tengamos hambre. Al que se enriquece
con lo que nos falta. Quien se enriquece con lo que nos falta y acumula lo que nos falta para su propia felicidad, cuando ve que nos duele la panza por hambre, nos dice que tenemos hartazgo, que estamos hartos de algo a lo que se culpa. Se culpa a una causa que no es la verdadera de el dolor de panza que tenemos por hambre. ¿Y quién tiene la culpa? Bueno, casualmente, quien es responsable de hacer cosas para que no tengamos hambre. Responsable en un sentido de ayudarnos, en un sentido de solidaridad, en un sentido de cuidado. Entonces se culpa. Es como si culpáramos a la madre pobre cuando no le puede dar de comer a sus hijos. Miren, ahí hay una idea que es interesante, ¿no? En otras épocas, donde no se había elaborado la idea de justicia social del modo en que en la actualidad está en crisis, se tenía la idea de que si una madre muy pobre no podía dar de comer a sus hijos, era legítimo quitarle la tutoría sobre los hijos. Es decir, darle de comer a los hijos fuera del vínculo con la madre. Y eso ha cambiado. O sea, hoy en día, por eso existen los planes los planes sociales que remiten a la familia, a la madre que está con sus hijos, que concibió las jefas de hogar. ¿Por qué remiten a las mujeres y a las madres? Porque el cuidado proporcionado por la madre, por la persona que quiso tener a esos hijos, y por lo tanto tiene un proyecto de cuidado de otra persona. Es decir, tener hijos, eso no es ajeno tampoco a la paternidad. Pero la diferencia con las mujeres es que han parido, han concebido, han mantenido la gestación y han parido. Y eso implica un compromiso vital, absoluto. Ese es el tipo de cosas que se ocultan o se disfrazan cuando hay muchos debates sobre estos temas vinculados con los feminismos o con la interrupción del embarazo. La interrupción del embarazo tiene que ver con que un proyecto de vida implica un compromiso que a veces es heroico, es un compromiso radical. Entonces, por ese motivo, para no desviarme, se prefiere siempre como una prioridad absoluta, en contextos de pobreza o de carencia, que la niñez esté bajo el cuidado de la madre. Entonces, cuando la sociedad o el Estado ayudan, colaboran o se solidarizan con un contexto de carencia, lo hacen concurriendo a que la niñez esté con la madre. Porque hay un valor ahí que no es susceptible de precio, no tiene precio que unas niñeces estén con la madre. No hay un valor de mercado de eso. En el mercado no hay madres que se venden. Esto suele confundirse porque eventualmente uno puede recibir ciertos servicios de cuidado. Pero esos servicios de cuidado dispensados profesionalmente tienen una diferencia respecto del compromiso vital que es haber concebido. Y como todavía no podemos concebir niñeces en frascos, todavía el mercado no puede reproducir a la especie, todavía hace falta que una mujer sea madre y conciba y tenga una gestación y tenga un parto doloroso. Todavía eso quizás algún día ocurra. En las distopías, como la de Un Mundo Feliz, eso sucede, ya no hay más parto. Soñamos con que no haya más parto, que no haya más dolor, pero por ahora tenemos que reconocer que la vida se reproduce, la vida humana y otras vidas también, de otras especies, se reproducen de esa forma. Entonces ahí tenemos una condición de cuidado que es insustituible y que no tiene precio. Entonces, la cuestión del hartazgo, la cuestión de que el dolor de panza, cuidado por la madre, tiene un sentido diferente que el mero hecho de nutrir a una persona, a una persona se le puede nutrir dándole una solución intravenosa. No hace falta comer. Yo puedo mantener con vida a una persona, pero eso no es una vida. Es decir, el precio de la vida no se regula por el costo que tiene lo que comemos,
porque lo que comemos forma parte de una convivencia, de un afecto, de una mesa donde hay personas que conversan, que tienen una historia, que tienen una vida. Bueno, todo eso está en peligro. Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Lo que hay que tener siempre presente es que el depredador... A mí me gusta la imagen de... porque las usan ellos. Ellos usan la figura de los depredadores, el león, o sea, de un tipo de animal que es un animal cazador que tiene que sorprender a sus presas, que son herbívoras, que son incapaces de defenderse, tienen poca capacidad de defensa. Algunas más, otras menos, ¿no? Vieron que hay búfalos que tienen cuernos, pero en general los animales herbívoros no se pueden defender de los depredadores. La manera que tiene el animal herbívoro de defenderse del depredador es mediante el rebaño. El rebaño, que es una palabra
que nos suena peyorativa porque será difamado, será desvalorizado en nombre de una verdad o de enfrentar una condición trágica de la existencia, lo cual tiene un cierto valor argumentativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pensamos que solo somos buenos, nos falta una parte de la realidad. Entonces, por eso, en la historia del pensamiento se ha cuestionado, se ha criticado el uso de la palabra rebaño, pero después nos quedamos solo con la parte negativa del uso de la palabra rebaño. Por eso en la pandemia, cuando se hablaba de la inmunidad de rebaño, mucha gente no entendía lo que eso quería decir. Porque la inmunidad de rebaño usa la palabra rebaño en el sentido de cuando los seres vulnerables se juntan para ser menos vulnerables frente a una amenaza. Es decir, el número de los cuerpos que no se pueden defender, cada uno individualmente, al estar todos reunidos, conforman una fuerza defensiva. Esta es una idea fundamental. Y es una idea que es inherente a la noción de solidaridad. Ese es el sentido de las manifestaciones, de las marchas, de los gremios, incluso de algunos partidos políticos, de las muchedumbres, de las multitudes, de la reunión, de la comunidad, de la asamblea. Es decir, cuando se juntan quienes individualmente no tienen la capacidad de enfrentar a fuerzas formidables, superiores, en capacidad de daño, en poder, entonces el número permite una supervivencia, permite una defensa, permite que esa asociación fortalezca a quien individualmente es más débil. Este es un principio absolutamente fundamental de la vida social. Inclusive, la vida social existe para eso, no tiene otro sentido. Si no, uno viviría aislado en una montaña, en una cueva. ¿Qué sentido tiene vivir con otros seres humanos si nos van a depredar, si nos van a devorar? Por eso está prohibido el canibalismo. ¿Por qué no comemos carne humana? Por un principio de solidaridad. Incluso aunque discutamos sobre el veganismo o sobre comer o no a otros animales, hay un principio fundamental de la vida social humana que es no comer a otro ser humano. Entonces eso nos permite tener la confianza de que cuando estamos en un estado de distracción o durmiendo, no somos comida de otra persona. Nos tenemos que defender eventualmente de otros seres vivientes si estamos en un lugar a la intemperie, pero no de otros seres humanos. Los seres humanos necesitamos comer y por lo tanto otro cuerpo humano nos puede servir de comida. Podemos sobrevivir comiéndonos a otra persona. Esto es algo que queda completamente borrado, completamente olvidado, porque no lo ponemos en cuestión. Es decir, no hay ninguna propuesta explícita, seria, ni tampoco implícita de que en la dieta humana haya carne humana. Pero esto no es tan obvio, ¿eh? Si uno ingiriera carne humana, se alimentaría. Entonces, hay una base fundamental de la sociedad que es que nos reunimos para vivir en mejores condiciones respecto de la intemperie. Porque el ser humano es vulnerable como tal. El ser humano es una especie desnuda que su inteligencia le ha hecho vivir en ambientes que no son habitables, sino es a través de una serie de tecnologías. Nosotros podemos vivir en estado de desnudez en muy pocos lugares. Si los seres humanos estuviéramos desnudos sin ninguna otra ayuda, solo podríamos vivir en los trópicos, porque son los únicos lugares en donde uno puede estar sin indumentaria o incluso sin techo, puede vivir debajo de un árbol, sobrevive. No estoy diciendo que ese es un modelo de vida, porque la civilización lo ha modificado profundamente. Entonces, los seres humanos vivimos en la Luna, podemos ir a la Luna, podemos ir a la Antártida, porque hemos desarrollado tecnologías que nos permiten habitar en lugares inhabitables. Pero todo esto con lo que tiene que ver en el fondo es con un principio de solidaridad. La sociedad implica un principio de solidaridad. No nos vamos a comer entre nosotros. Es un pacto. Ese pacto es un pacto civilizatorio incuestionable. Probablemente sea el único o de los muy pocos pactos civilizatorios incuestionables que el ser humano no es alimento para otro ser humano. Por eso nos cuesta representarnos lo que sucede en el mundo animal. Sin embargo, los seres humanos que
si bien no se comen los cuerpos de otras personas, les extraen otros atributos a las personas. Les extraen su tiempo, su trabajo, con lo cual les extraen la vida. O sea, pueden no comerse el cuerpo, pero hacen que la vida de esa persona no sea su propia vida. Por eso esa idea de que se respeta el proyecto de vida de otra persona es una mentira. Es una de las mentiras más flagrantes que existen, porque en un contexto en el cual se compite por quién va a ofrecer mejores precios y mejor calidad en un mercado donde ese es el único criterio de intercambio, donde no hay ningún otro valor, y en donde entonces el pacto civilizatorio de no comer carne humana se pone en cuestión, implícitamente se pone en cuestión. ¿Por qué yo no me comería a otra persona si me la vendieran? Por eso se vuelve tan lógico el ejemplo de que uno podría vender sus órganos o venderle un brazo, porque el criterio de coexistencia social deja de ser la solidaridad, deja de ser el pacto. No hay más pacto. Lo único que hay es intercambio en términos dinerarios, en términos de precios. Y por eso el Estado, la función que cumple ahí es una función policial en el mercado. O sea, el Estado en el mercado lo único que tiene que hacer es garantizar el derecho de propiedad, que es el único derecho que tiene vigencia. ¿No es cierto? Porque entonces se vuelve plausible la esclavitud. La esclavitud fue una forma de burlar el pacto civilizatorio de no comerse a otras personas, apropiándose de ellas para que trabajaran. O sea, los amos no se comían a los esclavos. Fíjense que eso es una cosa interesante. Si es mío, ¿por qué no me lo puedo comer? Eso es lo que hay que empezar a discutir estas cosas. Hay que discutir, compatriotas, hay que discutir estas cosas, hay que discutirlas. No hay que asumir naturalmente lo que se nos dice. ¿Por qué el amo no se comía al esclavo? Ahí hay una verdad. No se lo comía porque estaba burlando el pacto civilizatorio al apropiarse de un cuerpo, pero las leyes, cuando había esclavitud, no eran tolerantes con que se matara a los esclavos, porque eran un bien, eran una propiedad, eran algo positivo para la sociedad que los cuerpos de esas personas trabajaran. Entonces no se veía con buenos ojos que se los matara. Es decir, un amo no podía matar por capricho a un esclavo, por lo mismo que nos ocurre con los animales. O sea, la razón por la que no aceptamos que se mate a un animal arbitrariamente, en general, por supuesto esto tiene algunas excepciones muy codificadas, como pasa en los circos o como pasa en algunos rodeos o en la tauromaquia, ¿no es cierto? Pero por eso es cuestionada. Es decir, nuestro pacto civilizatorio de no ser comida, porque nosotros los seres humanos no queremos ser comidos por nadie. Eso es la civilización. La civilización es no ser comidos por nadie, no ser esclavos. Y esto es una cuestión muy concreta, no es una metáfora. No es una metáfora. Entonces la libertad de quienes poseen toda la riqueza no es libertad. No es libertad, porque la libertad solo es posible en la medida en que hay igualdad. Si no hay igualdad, no puede haber libertad. No puede haber libertad para unos y no para otros. No puede haber una competencia en la cual el premio es yo hago lo que quiero porque soy poseedor. Y el que no es poseedor y que se embrome. Esa es una lógica depredatoria. Entonces la figura de lo depredatorio es el león, ¿no? O el tigre o la pantera que acecha a su presa porque no la tiene en el plato. No está dispuesta en una vidriera como comida. O sea, la civilización tiene la comida en una vidriera, en un plato, la tiene quieta. El depredador necesita agenciársela, necesita quitarle la vida, necesita sorprenderla. La presa no se va a dejar comer de un modo inerme, como si estuviera en un plato. Entonces desarrolla formas de acechanza, de camuflaje, de mentira, de disfraz, de engaño. Eso es el acto depredatorio. Y el acto depredatorio, entonces, rompe el pacto de la civilización. El pacto de la civilización implica renunciar a la actitud depredatoria. Por eso, las imágenes de animales depredadores no son convivenciales, no son democráticas.
no son amistosas, no son fraternales, no son solidarias. Es cierto que hay países que las usan, pero eso es algo que toda experiencia humana de solidaridad y de igualdad de algún modo repudia. Estás escuchando a Alejandro Kaufman en ¿Qué te puedo decir? Pensamiento, acción, palabras como principal herramienta de trabajo. Pasa que la civilización es un tránsito hacia comer sin violencia. Ese es el pacto civilizatorio por el que no nos comemos entre nosotros, que tiene un carácter originario, da lugar a una historia cuyo destino, por más que uno piense que la historia no tiene ese destino de una forma lineal, que no es un destino, sin embargo es un proyecto. El proyecto del colectivo social humano es abolir la violencia, es decir, es comer sin violencia, que yo no tenga que matar para comer. Ese es el proyecto. Eso no quiere decir que no esté ocurriendo o que se lo haya podido resolver todavía. Pero la tendencia que ahora tanto se invoca de hacia dónde conduce la historia social, por ejemplo el capitalismo, es hacia una forma no letal de obtener la comida. La cuestión es que nuestra vida depende de que comamos. Nuestra vida es lo único que tenemos. Para sostenerla tenemos que comer. Y comer es un impulso irresistible. Para comer usamos una violencia, ¿no es cierto? La masticación, la ingestión, tragar, incorporar algo que tenía una vida propia, sea incluso una planta, es un acto de violencia. Por eso, en este momento civilizatorio justamente estamos en un borde en el cual hemos desarrollado tecnologías para producir comida que no está viva, que no implicó quitar una vida. Este es un hecho muy significativo y que tiene que ver con la inestabilidad en que estamos y la incertidumbre, ¿no? Porque cuando se nos cambian los parámetros, nos confundimos. Y esos son momentos muy conflictivos, aunque sea para mejor. Y en este momento se está pudiendo, ya ha bajado el precio incluso, o sea, se lo vuelve cada vez más económicamente viable, a las tecnologías que hacen posible elaborar carne, por ejemplo vacuna o de aves, en un laboratorio, en una fábrica, sin matar. Y eso extiende el pacto civilizatorio al mundo animal, e incluso al mundo vegetal. Es decir, que estamos en el borde de la realización de un proyecto civilizatorio en el que avancemos todavía más en contra de la idea de que el sacrificio tenemos que aceptarlo como parte de la existencia, sacrificar vidas. Ese es el momento en que estamos. Pero claro, todavía eso no puede generalizarse por razones tecnológicas y por razones económicas, pero hay una intuición ahí que está siendo obturada, porque cada vez que hay un avance civilizatorio que mejora las condiciones de convivencia, hay intereses de quienes se han enriquecido con determinada forma de vida que se ven afectados y que temen perder sus privilegios. Esos son los verdaderos privilegios que están en cuestión. Los privilegios no son que mi vecino o mi vecina gana 2 pesos más. Eso no es un privilegio. Que un camionero, el gremio de camioneros gana un sueldo mejor que el de gastronómicos, eso no es un privilegio, eso es un resultado de los desequilibrios que se producen en las luchas sociales y gremiales, donde todavía no hemos alcanzado una igualdad literal, equitativa, exacta. Pero esas pequeñas diferencias son nulas respecto de la infinita acumulación de riqueza que se produce en la industria alimentaria, farmacéutica, armamentística, energética, que son riquezas que hacen que quienes las poseen se conviertan en dueños del mundo entero. Y esos privilegios son los que se ven afectados por las transformaciones tecnológicas. Una eventual producción de carne vacuna en un laboratorio va a modificar la economía, va a modificar la posesión, la riqueza de que disponen
quienes tienen propiedades ganaderas, agrícolas. Ahora, esto no quiere decir que las van a perder, porque en la evolución tecnológica en general, las familias ricas siguen siendo siempre las mismas. Lo que pasa es que se resisten a los cambios porque están estructuradas mentalmente y socialmente y económicamente para seguir haciendo lo mismo. Entonces les cuesta cambiar, les cuesta invertir sin obtener una ganancia inmediata. Ese es el problema de la sociedad. El problema principal de las sociedades tecnológicas es cuánto les cuesta invertir con diferimiento de la ganancia para que en un momento posterior la riqueza se acumule a través de otro tipo de bien. Ese es el problema de la transición energética. Esa es la razón por la cual los ricos que son petroleros les cuesta mucho pasar al viento o pasar al vapor o pasar a otra forma de producción de energía, porque tienen que distraer una parte de sus riquezas actuales para un futuro. Por eso hablan todo el tiempo del futuro, pero son los que obturan el futuro. Ellos cierran el futuro porque quieren que todo siga como ahora. Son conservadores, pero ¿son conservadores de qué? De la actual tecnología, de la actual forma de producir energía que está destruyendo completamente el mundo. Entonces se resisten. Es como si estuvieran aferrados a su tabla de salvación existencial, que es la riqueza, y hay que sacarlos de ahí. Eso es la política. Por eso no hay política sin discutir la riqueza. No existe eso, ¿no? No hay nada que se pueda llamar. Por eso hay una lucha contra los políticos. Porque los políticos, la política, es el único límite posible a una acumulación infinita de riqueza que destruya el mundo. No hay otra cosa. El empresariado, los poseedores de riqueza, no se regulan solos, porque están programados y están condicionados y hasta son víctimas de la necesidad de obtener riqueza inmediata. No puedo dejar de acumular y de acumular y de acumular cada día de mi vida, en cada instante, en cada momento que oscila una curva financiera. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Tienen como ese gen o ese chip cerrado. ¿Y quién hace que eso sea distinto? La política, la estatalidad, la societalidad, lo societal. No es el Estado como estructura. Ese es otro error que se comete, hablar todo el tiempo del Estado. El Estado es una forma que existe para hacer eso, pero puede no ser la única. Hay otras, los gremios, las cooperativas, las asociaciones, las comunidades, el modo en que se organizan los pueblos originarios. La forma de los pueblos originarios de organizarse comunitariamente no es estatal en el sentido moderno. O sea que no es solo el Estado. El Estado es una herramienta, es un instrumento, no es una religión, ni es una condición ontológica, ni es un Dios. Se convierte en eso eventualmente y puede ser totalitario, y muchas veces lo es, y tiene un componente vertical, evidentemente. Nosotros nos hemos equivocado en asociar todas las formas sociales solo a la estatalidad respecto a las palabras que usamos. Y ahí nos madrugan, porque nos dicen, bueno, esto no es libre. Pero lo hacen desde una mentira, es decir, desde una libertad que quieren tener los depredadores. La libertad del depredador es que el búfalo se suicide. Porque ¿por qué tengo que gastar energía en cazarlo, en acecharlo, en tomarme todo ese trabajo? Si yo logro convencerlo que se suicide y que se me ponga en el plato, ese era un tema de los dibujos animados de hace vintage, de hace un montón de años, ¿no es cierto? Era convencer a la presa de que entre a la olla y se deje cocinar. Era una manera que ahora se ha perdido, porque el capitalismo está cada vez peor. Pero en ese momento, mentes progresistas en la industria cultural introducían, ¿no es cierto?, sin que se advirtiera, un argumento crítico. Porque ese era un argumento crítico, se burlaba del depredador capitalista. O sea, el depredador capitalista es un tipo muy antipático y desagradable que quiere agarrar a la presa, que sí es simpática, es el conejo, es el pato, con el que la niñez se identifica. ¿No es cierto? Uno tiene que pensar que los actuales movimientos veganistas tienen una inspiración inevitablemente en esos dibujos animados. Porque en la niñez desarrollamos una intuición de que no está bueno comerse al pato o al conejo. El conejo y el pato son amigos, jugamos con ellos, son simpáticos. Y el que es desagradable es el gruñón. El cazador siempre es un tipo... era una burla del capitalismo ese tipo de dibujo animado. Y entonces decían verdades, decían que el depredador, el cazador, pretendía convencer a la presa de que se meta en la olla,
que lo haga voluntariamente para no tener que estar corriéndola. Y por eso se burlaba mucho del cazador. El cazador le salía siempre todo mal, siempre perdía. Pero esa era una compensación consoladora respecto de lo dura que era la vida. Habría que volver a esos dibujos animados, ¿no? No estoy hablando de Disney, porque no era Disney. Disney encubría esta lógica depredatoria como si no existiera. Entonces la riqueza se producía sola, no se sabía de dónde, mágicamente, de tío rico, ¿no es cierto?, el tío del Pato Donald, y había una naturalización del capitalismo. En cambio, en Bugs Bunny, en todos esos dibujos animados, aunque a veces se los denuestra por la gran violencia que había, tenían esta ironía sobre lo depredatorio. Uno no sale elogiando a lo depredatorio de esos dibujos, sino teniendo empatía con la víctima, con el vulnerable, ¿no es cierto? Que solo puede huir o tener astucia. No tiene armas para enfrentar aunque a veces eso se lo representaba también, pero nunca era lo esencial. El arma la tenía el cazador. El conejo está desarmado, tiene una zanahoria y vive en un agujero y se va corriendo y hace chistes y engaña al otro todo el tiempo. Esa es la astucia de los débiles. Es la astucia de las víctimas, de los trabajadores, de las mujeres, etc. Entonces, del coyote. El coyote, claro. El coyote tiene su velocidad, el correcaminos tiene su velocidad, y el coyote usa la tecnología, ¿no? Bueno, pero ese es un caso distinto porque el correcaminos no tiene tanto ingenio. Tiene picaresca, tiene un goce de vencer al coyote, pero usa la velocidad. Es una variante construida así narrativamente, ¿no? Pero el coyote es el depredador, se lo quiere comer. Bueno, la cuestión es que, en última instancia, el proyecto civilizatorio es que no haya que matar para comer. Y toda la historia civilizatoria tiene planteada esa cuestión. El sacrificio está codificado en todas las culturas para que sea limitado. Solo en la modernidad ha habido sacrificios masivos y hubo que inventar una palabra para describir los sacrificios masivos llamada genocidio, porque eso nunca había ocurrido antes, de esa manera. Nunca antes había habido proyectos, como en la modernidad, proyectos tecnológicamente organizados para administrar la vida social mediante la supresión de una multitud. No es que no hubiera matanzas, conquistas y cosas por el estilo. Pero ritualmente, en la mayor parte de la historia humana, lo que hay es una codificación del sacrificio, como diciendo, esto es algo que tiene que estar circunscripto, que tiene que estar limitado, que tiene que tener una explicación, que tiene que tener un sentido, que tiene que representársenos como un ejemplo, no como algo que hacemos. No hacemos eso, no nos estamos comiendo todo el tiempo, ni a los animales tampoco. Por eso hay sacrificio de animales. El sacrificio de animales reemplaza al humano, pero es limitado también. Y por eso apareció la agricultura. O sea, la agricultura ha sido una forma de no cazar, de no matar. Ahora por eso es problemática la admiración hacia la cacería que cierta antropología propuso. Soy Alejandro Kaufman junto a Emilio Sadier, Lucía De Gennaro, Karina Arellano y Blas Espejo. Estamos desde Sonido Cultura para el Ministerio de Cultura haciendo ¿qué te puedo decir? Todo va a estar más o menos bien.
fue una producción del Ministerio de Cultura.